¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la regresión del bastardo del clan de la espada. Continuando con la historia, el prota le mencionaba a su maestro que estaba diciendo que sus habilidades son basura. Además le mencionaba a Rendon que estaba despedido, por lo cual tenía que perderse de inmediato. Rendon, furioso conteniéndose, le gritaba al prota que no podía hacer algo como eso. Además de que no podía aceptarlo, todavía le quedaba mucho tiempo en su contrato. El prota le preguntaba qué pasaba con ese contrato, pues su empleador le decía que estaba despedido y lo estaba. Comenzó a pensar que, considerando su vida pasada, quería acabarlo a golpes de inmediato, pero no tenía la confianza suficiente en sus habilidades todavía. Primero se separaría de él y luego conseguiría más información al respecto. Rendon, por otro lado, comenzaba a pensar que si era despedido de esa manera, su misión terminaría en un fracaso, por lo cual debería de convencerlo y debe de haber alguna manera. Rendon continuaba mencionándole al prota que tenía que esperar un momento, añadiendo que eso iba en contra de las reglas. El prota, que se encontraba ignorándolo, terminó dándose cuenta de que una ventana emergente del sistema terminó apareciendo delante de él. El hombre le gritaba al prota que le reportaría eso al tribunal, pero el prota dejó de escucharlo y se enfocó en lo que había aparecido en la ventana emergente. Misión tutorial número 3, pelea y gana contra Rendon. El prota no se creía lo que estaba leyendo. La señorita Evelyn terminó interrumpiendo a ambos y les mencionaba a los dos que entonces tenían que resolver eso a la manera Ragnar. El maestro observaba a Evelyn mientras que el prota le mencionaba si acaso cuando se refería a la manera Ragnar se refería a... Evelyn continuó mencionando que se refería a la regla del fuerte. Iban a decidir eso basado en una pelea de espadas. Y no hay necesidad de ir tan lejos como llegar al tribunal, solamente deberían de seguir la voluntad del ganador. Rendon, por supuesto, al escuchar eso mencionaba que le parecía una brillante idea y los cielos al parecer estaban ayudándolo. Rendon se encontraba decidido mencionando que todo se llevaría a cabo dentro de una semana, mientras que el prota todavía seguía confundido por lo que estaba sucediendo. Evelyn sonriendo le mencionaba a Rendon que eso le parecía bien. El prota pensó que eso no podía ser cierto, además todavía no podía vencer a Rendon. Una semana después nos encontramos en la cuarta arena de entrenamientos. Los reclutas que se encontraban en las gradas comenzaban a mencionar que por lo que habían escuchado del prota ni siquiera es capaz de balancear su espada apropiadamente. Otro chico decía que no podía ser, pues el prota no es un Ragnar al menos. Continuaron mencionando que no habrían dicho eso si fuese un Ragnar ordinario, ya que el prota es conocido como un discapacitado para la familia Ragnar. Y por supuesto no había manera de que el prota pudiese derrotar a un espadachín de rango intermedio. Se nos presenta el personaje nuevamente, Rendon Harvey, espadachín de rango intermedio, y el hombre se encontraba bastante feliz por el acontecimiento que se iba a llevar a cabo. Le decía al prota que si se disculpaba en ese momento podría tratar eso como si no hubiese pasado nada, y no había necesidad de arriesgar su vida por el orgullo, pero el prota inmediatamente lo interrumpe y le mencionaba que eso debía de decirlo él, mostrándonos la información del prota, Theo Ragnar, espadachín aprendiz. El prota le decía que si no quería volverse un espadachín de un solo brazo sería mejor para él aceptar que había sido despedido. Rendon, furioso, le mencionaba al prota que entonces hasta el final. Comenzó a pensar que pensaba dejar todo atrás ya que el prota era bastante lamentable, pero eso no iba a funcionar y solamente tenía que acabar con el prota mientras que fingía que todo eso había sido un simple error. Además, el resultado de la pelea ya es un hecho, así que no había problemas con todo eso. Pero eso actualmente es mucho mejor de lo que podía haber esperado. Rendon le mencionaba al prota que tenía que atacar primero, ya que como su instructor podía concederle el primer ataque. Theo saltó de frente a atacar a su maestro mientras le mencionaba a este que entonces no diría que no. Rendon, por otro lado, se preparaba para bloquear el ataque del prota. En ese instante todos los aprendices comenzaron a observar confundidos lo que estaba pasando, preguntando cómo algo como eso era posible. Tenían que observar fijamente lo que estaba sucediendo. Observando los ataques que había realizado Rendon, los chicos comenzaban a mencionar que como se esperaba, el imbécil estaba perdido. Y realmente es alguien que no sabe cómo balancear una espada. Además, a ese ritmo el prota de verdad podría perecer. Rendon continuaba atacando al prota y le preguntaba al chico qué era lo que estaba pasando, pues no podía hacer nada contra un espadachín de rango intermedio que esperaba entonces desde el principio. Rendon continuó pensando que ese resultado era obvio, ya que Theo Ragnar no es ni un espadachín de rango inferior, sino que es un espadachín aprendiz. Y aunque recientemente sus habilidades pudieron extrañamente haber mejorado un poco, pero no sería suficiente. Y si estuviera al menos al nivel de los 4 sabuesos del norte sería una historia completamente diferente. El prota, mientras bloqueaba los ataques, observaba fijamente a su maestro. El prota comenzó a recordar cómo hace una semana atrás se había dirigido directamente a la oficina de Evelyn y le preguntaba a este en qué estaba pensando cuando había sugerido una pelea. La chica le dijo al prota que solamente lo estaba ayudando, ya que si quería cortarlo debía de ser minucioso. Continuó mencionándole al prota que al parecer Rendon tiene a alguien respaldándolo, así que despedirlo no resolvería la situación. Confundido, el prota le preguntaba a Evelyn que cómo sabía eso. Evelyn le respondió al prota que ya que estaba enseñándole una técnica de espada, hizo que alguien lo investigara en secreto. La mujer se encontraba observando los entrenamientos que llevaba a cabo el prota cuando su maestro le mencionaba al chico que tenía que hacerlo en un ángulo más derecho.
Y observando el entrenamiento, la mujer se preguntaba a qué se refería con ángulo derecho. Eso era demasiado excesivo. ¿De dónde había salido ese hijo de P? Theo, confundido, pensó que Evelyn no se dio cuenta de eso en su vida pasada. ¿Acaso era porque había atrapado su interés debido al incidente de la cámara de maná? Colocando su taza sobre la mesa, Evelyn le mencionaba al prota que por su investigación todos los rastros de Rendon conducen directamente hacia el Palacio Camelia. Comentario que terminó alarmando a Theo luego de escucharlo. Enojándose, Theo preguntaba si de verdad era el Palacio Camelia, entonces todo eso fue por la miserable guerra por el trono. Y esos malditos bastardos eran los que se habían encargado de todo lo que había sucedido. Calmándose un poco, el prota seguía pensando que sin embargo, para luego mencionarle a Evelyn que era sorprendente que haya descubierto tanto. Pero con sus habilidades todavía no podía vencer a Rendon, así que ¿qué debería de hacer ahora? Evelyn, observando al prota, le mencionaba que él podía vencerlo, pues estaba subestimando demasiado su potencial. De regreso al presente, observamos cómo Rendon se lanzaba a atacar al prota y mientras se burlaba de este le mencionaba que si se arrodillaba ahora mismo y le rogaba, podría considerar el perdonarle. Aún así, Theo se encontraba bloqueando los ataques de Rendon con todo lo que tenía. Confundido, el hombre se mencionaba que algo estaba realmente mal, observando al prota cómo bloqueaba sus ataques y lo observaba fijamente. Empujando la espada de Rendon, el hombre comenzaba a pensar que el prota había estado bloqueando todos sus ataques por un tiempo. Pero ¿qué era todo eso de repente? Pues ese no es el Theo Ragnar que él conoce. Comenzando a asustarse, el hombre se preguntaba cómo habían crecido tanto sus habilidades. Los espectadores se encontraban confundidos también, preguntándose si acaso Rendon de verdad estaba siendo presionado. Otro de los chicos preguntaba si acaso no parecía que lo estaba bloqueando apropiadamente, mientras que Evelyn simplemente observaba cómo se desenvolvía la situación. Recordando lo que había pasado luego de aquella plática con el prota, Evelyn le mencionaba al chico que en una semana, si lo entrenaba personalmente por una semana, entonces sería capaz de suprimir fácilmente a alguien como Rendon. Y aunque ignorar al instructor y enseñarle va en contra de las reglas, Rendon es un maldito que no tiene derechos como instructor después de todo. Emocionándose, Theo comenzó a pensar que nunca se hubiese imaginado que las cosas funcionarían de esa manera. Había valido la pena hacer que Evelyn le debiera algo. Sin embargo, había una cosa que le preocupaba bastante. Le preguntó directamente a Evelyn que cuáles eran sus razones para llegar tan lejos simplemente como para ayudarlo. ¿Acaso fue por lo que pasó la última vez? Evelyn le respondió que estaba eso también, pero también hay alguien que conoce perfectamente que sabía que le agradaría luego de eso. Y el prota solamente debía de saber por el momento que esa persona está obsesionada con recolectar talento. De regreso al presente, Rendon se encontraba realizando ataques cada vez más fuertes pero descuidados, los ataques a los cuales el prota terminaba bloqueando sin mayor dificultad. Rendon se encontraba pensando que no tenía talento desde el principio, entonces ¿cómo podría hacer todo este tiempo? ¿Entonces solamente estaba actuando como un idiota? Observando a Rendon, el prota se preguntaba quién se encontraba respaldándolo. El prota le preguntó a Rendon si acaso le iba a decir quién lo estaba respaldando, pero el hombre furioso terminó empujando al prota hacia atrás y le preguntaba al chico qué quería decir con respaldando. Theo le respondió a Rendon que si acaso había pensado que no sabría que estaba dándole lecciones basura todo ese tiempo. El hombre continuó refutándole al prota que si acaso no era completamente absurdo lo que decía, pues no sabía lo duro que había trabajado pero inmediatamente el prota terminó interrumpiéndolo. Theo le preguntaba a Rendon si acaso era el Palacio Camelia. Alarmado por lo que había escuchado, Rendon se preguntaba cómo el prota llegó a descubrirlo tan rápido. Sonriendo, Theo le mencionaba que era bueno que fuese tan honesto, llamándolo por su nombre. Moviéndose a gran velocidad, el prota le preguntaba a Rendon si acaso sabía lo que se sentía que le cortaran el brazo, mostrándonos cómo la espada del prota se acercaba al brazo del hombre el cual no podía hacer nada para defenderse. Y mientras observaba cómo la espada cortaba su brazo lentamente, el hombre no podía creerse lo que estaba sucediendo. Quedó completamente en shock y lo único que podía hacer era seguir su brazo que se encontraba volando por el aire con su mirada. Theo, por otro lado, se encontraba observando fijamente a su maestro, mientras que uno de los 4 lobos del norte se encontraba observando sorprendido cómo se desenvolvía la situación. Luego de haber recibido aquel corte, Rendon inmediatamente terminó soltando su espada y comenzaba a gritar mientras se desplomaba en el suelo. Continuaba gritando que había perdido su brazo y ese maldito imbécil se había atrevido a quitarle uno de sus brazos. Theo, mientras se acercaba a su antiguo maestro, comenzaba a pensar que con eso estaba completamente seguro, se había vuelto mucho más fuerte, colocándose justo delante de su antiguo maestro, el cual seguía balbuceando que no había manera, algo como eso no podía ser posible. El prota continuó pensando que aún así podía volverse mucho más fuerte. El prota le preguntó a Rendon qué le había dicho la última vez, fue su culpa que las cosas llegaran a eso. Pero por supuesto el hombre no comprendía a qué se refería el prota preguntándole a este qué era lo que estaba diciendo. Preparándose para realizar el último ataque, Theo le mencionaba a Rendon que era su culpa por lo cual iba a perecer en ese sitio. Theo le dijo a Rendon lo mismo que este le había dicho en su vida anterior, los de Ragnar creen en las reglas del fuerte. Y él era el más débil entre todos ellos, mostrándonos ahora cómo Rendon se encontraba gritándole al chico que tenía que esperar. Pero por supuesto el prota no se detuvo allí y simplemente terminó decapitando al hombre con un corte limpio.
En ese momento, mientras la espada del prota se cubría con la sangre de su antiguo maestro, el sistema terminó apareciendo delante del chico felicitándolo por haber completado con éxito la misión del tutorial número 3. Todos los presentes, al observar lo que había sucedido, se encontraban algunos confundidos, otros maravillados y otros al parecer comenzaban a emocionarse. El sistema aprovechó para mencionarle al prota que por haberse excedido con el objetivo había recibido una recompensa adicional. Mientras la cabeza de Rendon volaba por los aires, el sistema aprovechó para preguntarle al prota si acaso deseaba recibir la recompensa adicional ahora. Y mientras el prota se limpiaba la sangre que había caído en su rostro, observamos cómo el prota realmente había aceptado la recompensa en ese momento, pues el sistema le había notificado que la recompensa había sido recibida. Todos se encontraban observando lo que había pasado en la arena, confundidos preguntaban si acaso ese imbécil había ganado. Preguntaban si acaso realmente un espadachín aprendiz había ganado en contra de un entrenador espadachín. ¿Cómo sucedió algo como eso? El prota, observando lo que quedaba de su maestro, comenzó a pensar que era débil e inútil, pues había sufrido como alguien como esa persona en su vida pasada. Pero ahora las cosas serían diferentes a partir de ese momento y en adelante. El sistema le menciona al prota que la habilidad observación había sido activada como recompensa, y además como recompensa adicional había recibido un año de poder mágico. El prota comenzó a pensar en el poder mágico y se preguntaba qué era exactamente esa habilidad de observación, mientras que una persona comenzaba a descender del cielo justo por encima del prota. Sin que el prota pudiese reaccionar, aquel hombre terminó aterrizando detrás del chico como si de un rayo impactando en el suelo se tratara. El hombre comenzaba a acercarse al prota y terminaba llamándolo por su nombre, Theo Ragnar, entre gritos, causando que el prota volteara preocupado para ver de qué se trataba. Observando al hombre se nos presenta a este personaje como el dragón demonio Julius Ragnar, comandante de la caballería de dragones de armadura blanca. El prota se encontraba preguntándose qué pasaba con el dragón demonio. Conmocionado se preguntaba por qué se encontraba en ese sitio y cuánto tiempo había estado observando. Todos los presentes, incluida Evelyn, se encontraban confundidos por lo que estaba sucediendo, pues porque el comandante de la caballería de dragones de armadura blanca se encontraba en ese sitio. Porque uno de los 9 dragones había llegado a presenciar ese combate. Evelyn se encontraba decepcionada mencionando que el comandante había destrozado completamente el suelo, preguntando si acaso es tan difícil entrar normalmente. El hombre comenzaba a caminar directamente hacia el prota mientras que el chico se preguntaba qué era todo eso, ¿acaso había sido por lo que había hecho? Pero la presión que ejercía el comandante causaba que el prota comenzara a congelarse en el sitio pues no podía moverse debido a la enorme presión que sentía. Aunque de un momento a otro toda aquella presión terminó disipándose mientras que el comandante comenzaba a reírse delante del chico. Dándole unos cuantos golpes al prota en la espalda le mencionaba que era bastante emocionante y que lo había hecho muy bien, mientras que el prota simplemente se encontraba sangrando por los golpes que recibía en la espalda. Julius continuó mencionándole al prota que ciertamente lo sorprendió. ¿Acaso estuvo escondiendo algo así todo ese tiempo? El estudiante había superado al maestro entonces. Pero no era un poco irrespetuoso ya que había acabado con la vida de su maestro, sin embargo, por lo que había escuchado, ese tipo realmente se lo merecía. El prota terminaba preguntándole al señor Julius qué se encontraba haciendo en ese sitio. El hombre, ignorando completamente al prota, le decía que bueno, eso no tenía importancia, llamando al prota por su nombre y luego terminó colocando su mano sobre el hombro del prota. Acercándose lo suficiente al chico le mencionaba a este que tenía que acercarse a él y unirse a la caballería de dragones de armadura blanca. Esto terminó dejando un poco confundido al prota, pero por otro lado nos damos cuenta cómo esto era parte de los planes de Evelyn. Los espectadores no podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Acaso el imbécil de Ragnar iba a ser reclutado en los caballeros de dragones de armadura blanca? Y no importaba que también peleara, algo como eso no podría ser posible. En eso, el chico encapuchado que se encontraba observando todo a la distancia terminaba llamando la atención de otro de los reclutas. Le preguntó al recluta si acaso creía que había algún caso en el cual un aprendiz de espadachín que ni siquiera había pasado por la ceremonia del despertar haya sido reclutado. El chico le respondió que no hasta donde él lo sabía, preguntándole el por qué él hacía esa pregunta. El encapuchado comenzaba a pensar que por supuesto que nunca había sucedido, ya que es imposible medir el verdadero potencial de alguien mientras que su cámara de mana esté cerrada. Y aunque su esgrima sea excepcional, su poder mágico podría ser deficiente. Y no importa cuán grande sea Julius Ragnar, ni siquiera él podría estar completamente seguro, pero entonces, ¿por qué se encontraba haciendo algo como eso? ¿Acaso podría el dragón demoníaco ver ese tipo de potencial y tomar ese tipo de riesgo con esa persona quizás? Entonces, Theo Ragnar de verdad es diferente. El prota terminó mencionándole a Julius en ese momento que debía de rechazarlo, quedándose completamente en silencio y causando que el hombre se quedara en silencio sin comprender qué era lo que había sucedido. Incluso el chico encapuchado que se encontraba entre los espectadores no podía creerse lo que había escuchado. Tanto Belinda como el resto de aprendices todos se encontraban boquiabiertos sin saber qué era lo que estaba sucediendo. El cuarto salón de entrenamientos, que hace un momento estaba conmocionado por lo que había sucedido, ahora todos se encontraban en silencio ante la respuesta del prota. Un rato después, las personas comenzaron a preguntar si acaso lo habían escuchado, pues el imbécil de Pero inmediatamente corrigió sus palabras para llamarlo el joven maestro Theo había rechazado a Julius. Incluso habían escuchado que había destrozado a su propio maestro.
Preguntaban si acaso todo lo que había hecho ese chico realmente estaba bien. Mientras una criada corría directamente hacia una chica que se encontraba entrenando, continuaban mencionando a los otros chicos que bueno, eso solamente significaba que su maestro era débil, pero parecía algo inútil en realidad. Y después de haber presenciado todo aquello, el dragón demoníaco intentó reclutarlo directamente en los caballeros de dragón de armadura blanca. Pero el joven maestro terminó declinando porque sentía que sus habilidades no eran lo suficiente. Continuaron mencionando que entonces se trataba de un Ragnar humilde, y eso no es algo que se vea todos los días. La noche de ese mismo día nos encontramos en el Palacio Camelia. Una mujer comenzaba a mencionar que entonces ahora las cosas se habían complicado, y no se podía creer que había acabado con Rendon de esa manera. Esta mujer es la dama del Palacio Camelia, Aimil Ragnar. Una persona terminó acercándose por detrás de esta y le mencionaba que por favor no tenía que preocuparse, y le preguntaba si acaso no lo había asignado a él especialmente por sus pésimas habilidades. La mujer le respondió a esta persona que la muerte de alguien como él no era de sus preocupaciones, llamando a esta persona hermano. Y este personaje es el dragón del cielo, Ed Troiban. La mujer continuó mencionando que el dragón demoníaco se acercó personalmente al prota y además dicen que Evelyn lo ordenó. Y eso significaba que ni siquiera podrían interferir más asignándole un nuevo maestro. Además, si comenzaba a destacarse, sería mucho más difícil tomar el control del Palacio de la Rosa. Una persona había comenzado a entrar a la habitación y preguntaba a qué se refería con destacarse. Era Action el que había entrado a la habitación y le preguntaba a su madre por qué se preocupaba tanto, pues no había forma de que el jefe del clan se interesara por algo como eso, por lo cual sus planes podrían proceder normalmente. La madre del chico le mencionaba que si acaso podía entender que la mejor manera de tomar el control del Palacio de la Rosa sin ofender al líder del clan es que Theo se mantenga impotente, preguntándole si acaso lo podía comprender. El chico le respondía a su madre que eso era exactamente lo que estaba diciendo. Acercándose a una mesa comenzaba a mencionar que ese imbécil seguía siendo impotente después de todo. Entonces, ¿qué tanto podría haber cambiado a alguien? Además, Evelyn y el dragón demoníaco siempre han estado interesados por los menos favorecidos. Ed terminó llamando la atención de su sobrino Action. Le mencionaba al chico que debió de haberle dicho que no tenía que tomar decisiones precipitadas. El chico comenzó a mencionar que estaba bien dado que su madre y su tío se preocupaban tanto. Levantando una carta, el chico mencionaba que solamente jugaría con el prota un poco y luego le haría entender su lugar. En el cuarto salón de entrenamientos, observamos cómo Evelyn guardaba su espada y le mencionaba al prota que había hecho un excelente trabajo ese día. El chico le agradecía por eso y le mencionaba que definitivamente es diferente aprender de un maestro adecuado como lo era ella. La mujer le dijo al prota que aún así hubiese sido mejor que terminar uniéndose a la caballería de dragones de armadura blanca, preguntándole por qué exactamente había rechazado la oferta. El prota comenzó a pensar que la caballería de dragones de armadura blanca estaría mintiendo si dijera que no lo lamentaba un poco. Y ese era su sueño en su vida pasada. Sin embargo, unirse a ellos ahora mismo sería completamente malo, y esto ya que no había razones para limitarse tan pronto. Y cuando se piensa en los privilegios que se obtendrían al ser el mejor desempeño en la ceremonia del despertar, entonces entrar en la caballería de dragones de armadura blanca no se compararía con eso. El prota le respondió a Evelyn que no quería recibir ningún privilegio especial y seguía pensando que no era suficiente. Además, estaba satisfecho con que ella lo entrenara para la ceremonia del despertar. La mujer le mencionaba al prota que estaba bien y que el comandante estaría decepcionado por un tiempo. En ese momento el prota terminó abriendo su ojo y terminó utilizando la habilidad de observación. El sistema le mencionaba al prota que se encontraba observando a Evelyn Nereville. La información de la mujer terminó apareciendo justo delante del prota. Edad 24 años, sexo femenino. Título, excomandante adjunto de la caballería de dragones de armadura blanca. Rango, espadachín de alto rango. Estado, admira la humildad y el carácter de Theo. Siente energía por primera vez después de mucho tiempo al estar enseñándole a Theo. Y extraña la caballería de dragones de armadura blanca. El prota sonriendo comenzaba a pensar que esa habilidad de observación definitivamente era bastante útil y definitivamente podría aprovecharse de eso mucho más adelante. Justo en ese instante algo terminó llamando la atención del prota, siendo este el estado de la señorita Evelyn, causando que éste se enfocara en lo que decía acerca de ella. Justo en ese momento, una persona terminó interrumpiéndolos, llamando la atención del prota en ese momento. El chico comenzaba a mencionarle al prota que venía del puesto de inspección del sur, y su nombre es Silvidrea. Continuó mencionándole al prota que había algo de lo que tenía que hablar con él, a lo que el prota confundido le preguntaba si realmente era con él. El prota comenzó a pensar que se veía bastante intimidante, pero ¿quién era él? Utilizando rápidamente la habilidad de observación. La habilidad se había activado en el chico. El chico sonrojado le mencionaba al prota que por supuesto con él quería hablar. El sistema nos menciona que Silvidrea tiene 17 años y es de sexo masculino. El título que posee es el idiota del puesto de inspección del sur. El rango que posee el chico es espadachín aprendiz. El talento que posee el chico es la lealtad.
El estado es que el chico posee un fuerte anhelo por Theo y quiere entrenar con él. Tanto Evelyn como el prota se habían colocado en guardia y el prota se encontraba pensando en anhelo y entrenar, mostrándonos cómo ambos se encontraban preocupados por la expresión del chico. El prota pensaba que con esa apariencia y quería entrenar con él. Pero justo en ese momento, el sistema terminaba mencionándole al prota que era la última misión del tutorial, la cual comenzaría de inmediato. El contenido de la misión tutorial número 4 es descartar el título del imbécil de Ragnar, el cual lleva un 28% de 100. Sylvie comenzó a relatarle al prota que deseaba seguir al joven maestro Theo, y para serle completamente honesto lo había ignorado todo ese tiempo, y creía que el título de imbécil de Ragnar le quedaba perfectamente. Enojándose, el prota se encontraba pensando que el chico realmente era demasiado sincero. Sylvie le mencionaba al prota que llegó a aprender que sale cada mañana y entrena más duro que cualquier otro, y el resultado de esos esfuerzos fue su milagroso crecimiento que fue capaz de ver de primera mano. El chico continuó mencionándole al prota que él era su ídolo, y en el momento en el que quiso rendirse, después de ser llamado como el idiota del puesto de inspección sur, el prota había aparecido en su mente. Haciéndole una reverencia al prota, le pedía que por favor le diera la oportunidad de chocar espadas con él. Ante estas palabras, Theo guardó silencio por unos segundos y comenzó a pensar que normalmente dudaría de sus verdaderas intenciones. Pero mientras observaba la ventana de estado de Sylvie, el prota se mencionaba que parece que estaba siendo genuino. Theo comenzó a pensar que eso le parecía inesperado, ya que después de derrotar a Rendon y como mientras seguían difundiéndose sus rumores de que estaba recibiendo la atención del señor Julius, pensaba que la gente abrumada por su complejo de inferioridad se abalanzaría a ponerlo a prueba. Pero nunca se esperó que habrían personas que estarían dispuestas a seguirlo en su lugar. Suponía que eso significaba que todos siguen teniendo el orgullo de Ragnar al menos, y por supuesto necesitaría personas leales a él al final, para volverse el líder del clan Ragnar después de todo. Y esa misión, la que tiene como objetivo escapar del título del imbécil de Ragnar, entonces es el tutorial final, el tutorial del cual nunca fue capaz de escapar. Pero con esa nueva oportunidad lo abandonaría completamente en esa vida. Theo terminaba preguntándole a Evelyn si acaso podrían tener un momento, a lo que ésta le respondía que por supuesto, le pedía que por favor tenía que demostrar sus habilidades. Saludando con respeto, el prota se presentaba, Theo Ragnar, el espadachín aprendiz del Palacio de la Rosa en espera de la ceremonia del despertar, y su maestra es Evelyn Erevil. Sylvie también hizo lo mismo, presentándose ante el prota, Sylvie Drea, un espadachín aprendiz del puesto de inspección del sur, y heredero de la esgrima del clan Kurai y era hábil con la espada rápida. El prota al escuchar eso le mencionaba al chico que era momento de tener un excelente sparring. Sylvie fue el primero en lanzarse a atacar al prota a gran velocidad mientras se encontraba gritando, mientras que Theo se encontraba bloqueando todos y cada uno de los ataques del chico. Emocionado, Sylvie se encontraba pensando que el prota es rápido, e incluso aunque es llamado el idiota del puesto de inspección sur, sigue teniendo su confianza en su velocidad. Y como esperaba, la habilidad del joven maestro Theo es auténtica. Preparándose para atacar, seguía pensando que por supuesto, golpeando a Sylvie con tanta fuerza que incluso terminó soltando su espada y voló unos cuantos metros hacia atrás, el prota pensaba que eso es fácil para él ahora. Mientras que Sylvie literalmente se encontraba vomitando lo que había desayunado, para luego terminar impactando unos cuantos metros hacia atrás. Levantando su cabeza casi que inconsciente, Sylvie le mencionaba al prota que como se esperaba del joven maestro Theo, le agradecía a este por haberle dado aquel sparring y añadía que había perdido. Aún así, terminó aprendiendo mucho de aquel combate, mientras que el prota le mencionaba que había sido una buena pelea. El prota en ese momento terminó observando su reflejo en la espada, y una idea se le ocurrió, ¿acaso podía utilizar observación en sí mismo tratando de colocar esto a prueba? Una ventana del sistema le mencionaba al prota que se encontraba observando a Theo Ragnar. El chico emocionado se encontraba pensando que había funcionado. La ventana del prota mencionaba lo siguiente, Theo Ragnar, 17 años, sexo masculino. Título en posesión, el imbécil de Ragnar. Talentos, jugador, Ragnar, observación, acceso denegado y esto se repite 2 veces más. Estado, espera fuertemente la ceremonia del despertar. Nivel 1, estadísticas, fuerza 13 puntos, destreza 14 puntos, vitalidad 12 puntos, poder mágico 190 puntos, inteligencia 11 puntos, suerte menos 49 puntos y por último acceso denegado. El sistema le mencionó al prota que había percibido las estadísticas, por lo cual las estadísticas serían anotadas con números a partir de ese momento. El prota comenzó a pensar que las habilidades que posee están categorizadas en la sección de talentos. Entonces, eso significaba que si seguía haciendo esas misiones sería capaz de conseguir 4 habilidades o talentos más, e incluso podía revisar personalmente sus propias estadísticas, y parece que su estadística de poder mágico es tan alta gracias a la magia de su vida pasada y el corazón de dragón. Pero, ¿qué pasaba con toda esa suerte negativa? ¿Acaso estaba maldito o algo así? Se preguntaba si acaso era desafortunado debido a eso en su vida pasada también. Pero ahora mismo necesitaba buscar una manera de incrementar su suerte por el momento.
Justo en ese instante el prota, saliendo de sus pensamientos, se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues el chico se encontraba rodeado de múltiples aprendices que se encontraban a la espera de al parecer tener un combate con el prota. Evelyn, observando al prota, se encontraba pensando que sin importar lo débil que sea Rendon, seguía siendo un espadachín de rango intermedio, y el joven Theo había derrotado a Rendon e incluso terminó recibiendo la aprobación del comandante. Y con el lema de la regla del más fuerte hay dos reacciones de Ragnar: o les causaba envidia o se volvían su objetivo de admiración. Comenzando a sonreír, Evelyn se daba cuenta de que al parecer todos los reunidos allí se enfocaban más en la segunda opción. Múltiples chicos emocionados comenzaban a mencionar que entonces los rumores eran verdad. Otro de los aprendices mencionaba que si estuviese en el lugar de Sylvie siquiera habría sido capaz de bloquear su espada. Sorprendidos y emocionados al mismo tiempo, otro chico respondía que pensaba exactamente lo mismo que su compañero. Todos al unísono comenzaron a pensar que querían pelear en contra del prota también. El chico que había llamado la atención del prota tiene por nombre Eod Narad, de 19 años de edad y es masculino. Su título es Pilar del Vizconde de Narad, y su rango es espadachín intermedio. Los talentos que posee el chico son la pasión y la perseverancia, y el estado del chico es que deseaba tener un sparring en contra de Theo. Theo comenzaba a sonreír y rápidamente terminó llamando a Eod Narad. El chico le preguntaba al prota si acaso lo conocía. Theo le mencionaba al chico que tenía que acercarse al frente ya que tenían que tener un sparring. Momentos después, el chico se presentó ante el prota mencionándole que sería un placer y su nombre es Eod Narad. Y como el tercer hijo del vizconde Narad había aprendido la esgrima de doble ascensión. El prota por supuesto terminó presentándose ante el chico y le deseaba que ambos tuvieran una excelente pelea. Ambos inmediatamente se preparaban para lanzarse el uno en contra del otro. Mientras se encontraban cruzando espadas, el sistema le notificaba al prota que el dominio de la esgrima básica había incrementado. Eod continuaba atacando al prota y cuando se encontraba a punto de realizar un golpe decisivo el cual iba dirigido hacia el cuello del prota, este último simplemente lo observó con atención sin siquiera parpadear. Rápidamente, Theo terminó utilizando su espada para bloquear el golpe del rival y esa fue la oportunidad perfecta para desarmar a su contrincante. El sistema le menciona al prota en ese instante que el dominio de la esgrima del corazón cambiante también había incrementado. Eod, ante lo que había sucedido, no podía creerse cómo el prota lo había derrotado tan fácilmente, gritando inmediatamente que había sido su derrota, mientras la espada todavía seguía suspendida en el aire. El sistema le menciona al prota que había obtenido la aprobación de Eod Narad y la suerte había incrementado en un punto. Theo comenzó a preguntarse si acaso una aprobación aumentaba su suerte y también restauraba su reputación. El sistema le mencionaba al prota que había obtenido algunos puntos de experiencia. Luego de leer todo eso, el prota se encontraba más seguro que nunca y se mencionaba que entonces no tenía más alternativa y solamente necesitaba seguir peleando, continuando así con los sparring durante toda la tarde. Y cada vez que derrotaba a una persona, el sistema le mencionaba que había recibido la aprobación de la misma y al mismo tiempo había ganado un punto de suerte. Y esto se repitió durante toda la tarde una y otra vez. El prota continuó peleando incansablemente con todos los aprendices que se colocaban en su camino. Sin darse cuenta y completamente exhausto, el sol ya había comenzado a ponerse, pero el prota todavía seguía de pie y seguía gritándole a los aprendices que se acercaran para continuar combatiendo. Continuó preguntando quién era el siguiente mientras observaba el sistema delante de él. Se encontraba pensando que había peleado durante tanto tiempo hasta ese punto, pero solamente su reputación había aumentado un 1%. Se preguntaba si acaso era porque todas esas personas a su alrededor ya le habían dado su aprobación. Entonces necesitaba pelear contra rivales más fuertes, o mostrar su verdadera fuerza cuando haya muchas personas que lo desprecien. El prota continuó pensando que necesitaba un evento completamente diferente. Justo en ese momento, de entre todos los aprendices, una persona comenzaba a abrirse paso y le mencionaba al prota que se veía bastante agotado, preguntándole si acaso se encontraba bien. Calmado, el prota le respondió al chico que descansaría cuando lo necesitara hacer, y todavía no era necesario. Este chico continuaba acercándose al prota y le mencionaba que si él lo decía, entonces solicitaba un sparring esa vez, siendo este chico el león plateado, Remington Narcio. Observando de quién se trataba, el prota estaba sorprendido, mientras que todos los presentes comenzaron a pensar que si acaso ese era de verdad Remington. Y el chico era conocido como uno de los 4 sabuesos del norte. Acá se nos presentan formalmente a los 4 sabuesos del norte. El primero de ellos es Hulkun Lake. La segunda es Ray Ragnar. El tercero es Remington Narcio. Y por último, Action Ragnar del Palacio Camellia. Y este es un título que se refiere a las 4 personas más fuertes dentro de la generación de la ceremonia del despertar bajo el clan Ragnar. Remington se presentaba ante el prota con su nombre completo, Remington Narcio, y había llegado pronto para conocer la esgrima de su señor de Ragnar antes de la ceremonia del despertar. El prota rápidamente terminó utilizando la habilidad de observación en Remington Narcio. Remington le mencionaba al prota que también le daba las gracias por cumplir su deseo en ese sitio. La información de Remington decía lo siguiente: masculino 17 años. Título: líder menor del clan Narcio, león plateado, cuarto sabueso del norte. Rango: espadachín aprendiz.
Talentos: genio de la espada, sentidos afilados y trabajador extremo. Estado: se encuentra sorprendido con la aparición de un rival que nunca esperaba. El prota también terminó presentándose ante Remington, pero esta vez mencionaba que era el 31º hijo del Gran Guardián del Norte, Kyle Ragnar, y un espadachín aprendiz preparándose para la ceremonia de despertar. Theo comenzó a pensar que nunca esperaba ver al genio de la espada Remington que tanto admiraba de esa manera, e ignorando el hecho de que estaba procediendo con la misión, se encontraba completamente seguro de que era una buena oportunidad. Sonriendo, el prota le mencionaba a Remington que era un honor ser capaz de cruzar espadas con el afamado líder menor del clan Narcio. Devolviéndole la sonrisa, Remington le mencionaba al prota que estaba esperando con ansias una gran batalla. Emocionado, el prota se encontraba pensando si acaso su yo actual, observando fijamente a Remington, se preguntaba si acaso podría derrotar a Remington. Sin mediar más palabras, ambos se lanzaron de frente el uno al otro para chocar espadas. En ese instante, un pensamiento pasajero cruzó la mente del prota: ¿acaso era capaz de enfrentar a los 4 sabuesos del norte? Y para finalizar este capítulo, el sistema le mencionaba al prota que había ascendido otro 1% en la misión de dejar de ser el imbécil de Ragnar, encontrándose actualmente en el 30%. Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Ya saben, déjenme su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra observar. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.